Vamos a conversar de esto con Fabio Bertranó, quien es director de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, para el Conosur, además experto en temas de protección social. ¿Cómo está, Fabio? Muy buen día, Lucía. Muy bien. Gracias por la invitación para compartir algunas ideas sobre el tema de las pensiones y el futuro de los sistemas previsionales. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de esto. A mí me gustaría que usted partiera entonces dándonos su diagnóstico respecto de la situación de las pensiones en el mundo. ¿Qué se está viendo a nivel generacional? Pero luego enfocarnos en América Latina también y en las reformas que se están impulsando a propósito de la misma discusión, ¿no es cierto? Que yo señalaba está sobre la mesa hace muchos años en varios países. Bien, los sistemas de pensiones están hoy en el centro del debate de las políticas públicas. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas de pensiones primero involucran a muchas generaciones y además son sistemas de transferencias que implican una parte del presupuesto muy importante en todos los países y más aún en aquellos países que tienen una transición demográfica más avanzada, como es el caso de Francia, que estábamos escuchando, los países europeos, donde la etapa de progresión demográfica hacia una población más envejecida es más acuciante. Esto quiere decir que esto involucra destinar más recursos para poder mantener la seguridad económica de las personas mayores. Y por supuesto esto viene acompañado de las complejidades para establecer reformas, porque involucran numerosos parámetros de la economía, del mercado de trabajo, de las mismas configuraciones que tienen los sistemas de pensiones. Entonces, en definitiva, la economía política de las reformas es muy compleja e involucra no solamente aspectos técnicos, sino también dimensiones políticas, dimensiones que tienen que ver con la discusión democrática, la discusión en ámbitos de diálogo social que involucren a aquellos directamente afectados, como pueden ser los trabajadores, los futuros jubilados, y también las empresas, quienes son las que acompañan el financiamiento de los sistemas de pensiones con los trabajadores. Parte de la reforma de Emmanuel Macron está sustentada sobre la idea de hacer más sostenible el sistema, ¿no es cierto? Sobre la idea de efectivamente los recursos que se agotan en un contexto, como usted señalaba, de una población que tiene más tiempo de vejez, ¿no es cierto? Y que tiene que sostener a más generaciones. ¿Cuáles son los pilares que debe tener un sistema de seguridad social que tenga sostenibilidad en el tiempo? Bien, uno normalmente establece el desempeño de un sistema de pensiones a partir de tres parámetros importantes. Uno de ellos es la cobertura. ¿Qué proporción de los trabajadores cotiza y va a tener derechos a una jubilación o una pensión en el futuro? Los países europeos, como han tenido un desempeño económico relativamente, si se quiere, alto, de alto desarrollo, y también tienen mercados de trabajos formales, logran una alta cobertura, haciendo un contraste con los dilemas que también tenemos en América Latina, donde las coberturas son mucho más limitadas. El segundo aspecto importante tiene que ver con la suficiencia de las prestaciones, qué nivel tienen las prestaciones para asegurar esta seguridad económica y para garantizar que los trabajadores al pasar el retiro puedan mantener un estándar de vida. Este es otro contraste importante que tenemos con los sistemas de pensiones en América Latina, donde hemos avanzado bastante en cobertura, pero hay una deuda muy importante en el nivel de las prestaciones. Y parte de las manifestaciones que hemos tenido en muchos países de América Latina tienen que ver con que las pensiones son bajas. Claro, la suficiencia tiene que ver con cuánto se reemplaza una pensión, el ingreso de un trabajador que le alcanza para vivir con cierto estándar mínimo de bienestar. Exactamente. Perfecto. La suficiencia de las pensiones refiere al nivel de la prestación, que tiene que cumplir dos objetivos. El primer objetivo es tener un nivel mínimo de suficiencia que garantice que las personas mayores no estén en la pobreza o en la indigencia. Y esto refiere al objetivo de garantizar que se elimine la pobreza en la vejez. Y el segundo tiene que ver a lo que referías respecto a la tasa de reemplazo, a la tasa de sustitución para los trabajadores y las trabajadoras que tienen mayores ingresos durante su carrera laboral y que aspiran a mantener un estándar de vida cuando pasan el retiro. Perfecto.
Y finalmente el tercer aspecto es el que mencionábamos anteriormente y que está en debate, en cuestión justamente en Europa y también en muchos países de América Latina, que refiere a la sostenibilidad, es decir, a la posibilidad de que el sistema pueda garantizar el pago de las prestaciones en el futuro, para las futuras generaciones que van a llegar a retirarse en los próximos años, en las próximas décadas. Perfecto. Entonces hay una preocupación importante para que los sistemas puedan garantizar esa promesa de una pensión razonable que pueda eliminar la pobreza en la vejez y a la vez también garantizar una tasa de reemplazo a aquellos trabajadores, si se quieren, los estratos medios y estratos altos de la población. Claro, una conversación que involucra a muchos actores, porque no solamente estamos hablando del mundo público, ¿no es cierto?, las decisiones políticas, sino que también generaciones que tienen en estos momentos distintas preocupaciones. Aquellos que están más cerca de envejecer, los y las pensionadas de hoy, que requieren, por ejemplo, como usted señala, en América Latina, una tasa de reemplazo mucho más alta, que efectivamente les asegure no estar en la pobreza, incluso acceder, ojalá, a cierto nivel de bienestar. Por otro lado, generaciones más jóvenes de trabajadores que tienen otras necesidades y que no ven con la perspectiva quizás del tiempo y de la distancia lo que significa poder tener una colaboración intergeneracional para un sistema de pensiones que involucre cambios hoy, pero también en el futuro. Y en el marco de esa discusión hay un tema que es central y que me parece que es tan relevante abordar, Fabio, y que tiene que ver con el centro de las protestas en Francia, donde quizás también usted señala, en Europa hay mejores condiciones, mejores niveles de empleo, y aún así la idea de postergar la edad de jubilación ha llevado a millones a la calle. Postergar la edad de jubilación, pasar por ejemplo de 60 a 65 años, de 65 a 70 años en Chile, en Francia de 62 a 64, está en el centro también de las reformas que se anuncian, precisamente porque estamos en cambios que nos permiten observar que se necesitan mucho más tiempo de sostenibilidad de un sistema de pensiones porque hay mucho más expectativa de vida para la población. ¿Cómo hay que llevar ese diálogo que es fundamental para tener un sistema de pensiones que dure en el tiempo, efectivamente entregando las prestaciones que se esperan de él? Así es, la edad de retiro o la edad legal de retiro, ¿ya?, que es distinto de la edad a la que en promedio se retira de la población, pero lo que establecen los sistemas de pensiones en términos de su legislación, de su regulación, es una edad legal, es un parámetro clave. También tenemos que tener en cuenta que no es el único parámetro que garantiza la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Hay otras variables que determinan el nivel de financiamiento, por ejemplo, la tasa de cotización, el nivel de salario imponible, los promedios que requiere de años cotizados un sistema de jubilaciones y pensiones. Hay otras variables importantes, pero ciertamente también la edad de retiro es clave porque determina el momento en el cual el sistema se compromete a comenzar a pagar las prestaciones hasta que el jubilado o la pensionada fallece. Entonces, el periodo que se compromete el sistema a hacer erogaciones para dar estas prestaciones es clave para determinar esa sostenibilidad. Entonces, el primer punto es la edad de retiro, hay que verla también en el contexto de los otros parámetros que tienen los sistemas de pensión. Ciertamente en Francia, si uno compara con países vecinos, países que tienen una transición demográfica, un nivel de desarrollo económico similar y un comportamiento también del mercado de trabajo similar, como puede ser Alemania, como puede ser Italia, como puede ser Suiza, son los países vecinos, los parámetros que tiene el sistema francés muestran que la edad de retiro en promedio es mucho menor, como decíamos anteriormente, 62 años, mientras que los otros países ya tienen 65 años como edad mínima de retiro e incluso mayor. Grecia, por ejemplo, 67, Italia progresivamente está aumentando también la edad de retiro. Entonces, hay un parámetro importante del sistema que en Francia muestra que hay espacio, habría espacio para poder calibrar o poder aumentar ese parámetro para poder darle mejor sostenibilidad al sistema.
Pero como decíamos, estas reformas que son tan sensibles, y especialmente en un país como Francia, donde el movimiento de trabajadores es tan importante y tiene una fortaleza y tiene un nivel de organización importante, tiene que ver con esto que mencionamos al inicio sobre el proceso de discusión de las reformas. Entonces, por eso es tan importante estas reformas que son tan significativas para el presupuesto público, para el bienestar de muchas generaciones de trabajadores, tengan un contexto de diálogo productivo, de diálogo constructivo, claro, en donde los actores vayan participando y dando su opinión y consensuando un sendero de reformas. Claro. Es importante también tener en cuenta que estas reformas no pueden hacerse de un día para otro, sino que hay que ir consensuando un sendero para los próximos años, las próximas décadas. Claro, sobre todo porque estamos hablando de sindicatos que consideran una histórica conquista de derechos adquiridos ya, por ejemplo, cuáles son las ventajas respecto de las edades de jubilación o las características de cada gremio. Fabio, en ese contexto me queda una pregunta que tiene que ver, insisto, con esto que es tan sensible que es probablemente pasó en la discusión en Chile, hay discusión en Colombia, que tiene que ver con postergar la edad de jubilación, ¿no es cierto? La edad legal, más allá de que en la práctica la gente siga trabajando. ¿Y qué es nuestra relación con el mundo laboral? E insisto sobre todo en un proceso de cambios porque tecnológicamente han habido innovaciones, cambios porque la pandemia también nos entregó otra perspectiva de vida. ¿Cuál es la conversación que tenemos que tener también previamente respecto de cómo trabajamos, la calidad de nuestros trabajos, cuál es la relación que tenemos con nuestra vida laboral también? Creo que ese es un punto sumamente importante para las discusiones de las reformas previsionales, porque no solamente se trata de hacer una estimación financiera de las proyecciones que puede tener un sistema y poder determinar o consensuar el ajuste de algún parámetro que en promedio va a darle más sostenibilidad al sistema, porque justamente estamos hablando de poblaciones heterogéneas, poblaciones que están compuestas primero por hombres y mujeres que tienen distintas trayectorias laborales y trayectorias que también se ven afectadas por distintos fenómenos y características. Claro. Lo más común es la maternidad en la mujer, claro, que obliga a que la mujer tenga que retirarse temporariamente del mercado de trabajo y eso daña su trayectoria en términos de ingresos laborales. Hay una penalización que realiza el mercado de trabajo y no tenemos la institucionalidad en el mundo del trabajo para poder compensar todavía ese daño que produce el haberse retirado y la pérdida de experiencia que puede tener la mujer por la maternidad. Entonces, así como esto, hay otros factores que también determinan la calidad del trabajo y las trayectorias laborales. El otro aspecto importante para tener en cuenta en estas discusiones de aumento de la edad de retiro es qué está pasando en el mercado de trabajo con las personas mayores, ¿no? Porque la probabilidad de mantenerse en el empleo, de mantenerse en un empleo productivo, bien remunerado, también caen a medida que uno va avanzando en la edad. El mercado de trabajo no demanda tan vigorosamente a los trabajadores mayores, claro, como a los trabajadores en las edades centrales, ¿no? Entre 30 y 45 años, por distintos fenómenos, porque tecnológicamente a veces quedan desactualizados y por eso es tan importante también tener una política activa de mercado de trabajo, de empleo, que permita actualizar los conocimientos, las capacidades, las habilidades de los trabajadores a lo largo del ciclo de vida, no solamente cuando son jóvenes, claro, y están por entrar al mundo del trabajo, sino para mantener las capacidades productivas de esos trabajadores, que no solamente van a redundar en que van a poder tener una trayectoria laboral más virtuosa, van a poder tener mejores pensiones, sino también porque tenemos un contexto donde la fuerza de trabajo se va a empezar a achicar. Esto ya está pasando en Europa y nos va a pasar en América Latina dentro de muy poco tiempo, en los próximos 20 años, 30 años vamos a tener un retroceso, una caída en lo que es la fuerza de trabajo, y para poder mantener el nivel de desarrollo, un ritmo de desarrollo y de productividad, hay que invertir también en los trabajadores en todas las edades, no solamente cuando son jóvenes y están ingresando al mercado de trabajo. Y el cambio tecnológico, la digitalización nos impone también grandes desafíos de cómo mantener ese nivel de productividad y de capacidades y habilidades que tiene la fuerza de trabajo. Claro, y en una sociedad mucho más expresiva, además también que busca otras, que está buscando sentido, principio, como decíamos también, lo escuchábamos además en otras notas que nos llegaban desde Francia con las protestas. Nosotros entendimos en pandemia, decía una entrevistada, que lo más importante es nuestra vida personal y el trabajo es un añadido. Entonces, ¿cómo logramos incorporar también todas las necesidades de distintos grupos para que nos podamos poner de acuerdo respecto de una conversación tan fundamental como es el de la protección social?
es relevante también, como usted señalaba. El diálogo político es importante y es la manera en la que se va a poder llegar a buen puerto, entonces, en estas reformas que se están impulsando tanto en Europa como también aquí en América Latina y en otras partes del mundo. Muchas gracias, Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT para el Cono Sur, experto en materias de protección social, por esta conversación a la que da tanto, ¿no es cierto?, a la que le queda tanto de profundizar y, por supuesto, también mucho diálogo al que podamos aportar nosotros desde DNews. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía, gracias por la invitación. Gracias.